No hace falta más presentación, amigo, qué bueno que nos acompañas una vez más. Y me da gusto verte chambear como lo has hecho con la gente, con esa plática cerca, esa plática amable, afable, fuera de todo rollo político y un contacto cercano y directo con la gente. Sí, muchas gracias, Daniel. Eso es lo que hemos estado haciendo. Pues toda esta semana hemos hecho una serie de reuniones, nosotros le llamamos diálogo ciudadano. Y empezamos en Tajimaroa, en Casa del Payo. Es un señor que está lisiado, postrado en su cama, es ciego y es un líder social nato y atiende a toda la gestoría de la gente del pueblo de Tajimaroa. Es bien interesante con la gente con la que con ella hemos hecho labor social de años atrás. Sí. Y es bien interesante la gente con la que vas tú tratando, platicando y aprendiendo y conociendo. Nos hemos dado cuenta, Rodrigo, que tú percibes o visualizas el quehacer público de una forma distinta a como lo percibe o lo hace el político común, el que está en el gobierno en este momento o el que ha estado en el gobierno. ¿Lo percibes un poco diferente? Muy diferente, muy diferente. Yo creo que la sociedad debe ir por delante de los políticos, yo creo que debe de abrirse muchos más espacios a la ciudadanía, se deben de fomentar, como lo he comentado, iniciativas de fe. Hace 3 días estuvimos en la colonia Machi López con un grupo apostólico invitado por una de sus feligreses y por el pastor Gerardo Berumen. Estuvimos platicando de lo que es la sociedad, lo que es el gobierno, lo que es la posibilidad de cómo rescatar la colonia Machi López y cómo apoyar estos grupos religiosos, iniciativas de fe, sus líderes espirituales. Es una concepción de la política mucho más incluyente y es una concepción de la política mucho más buscando cómo hacer llegar el gobierno a las colonias populares. ¿Cómo hacerlo en este caso, Rodrigo? Porque a veces sentimos que es hasta ofensivo para una sociedad como la nuestra, con tantas carencias, con tantas necesidades, que los políticos y quienes están en el gobierno nos hablan de inversiones millonarias, se habla de millones y millones de pesos, y muchas veces no vemos esa realidad aterrizada en la colonia. Lo primero que debemos de hacer es identificar liderazgos natos de las colonias. Gente que hayan en un momento dado participado en actividades cívicas, tal vez actividades políticas, actividades religiosas, actividades deportivas, actividades educativas, liderazgos reales de toda índole. Necesitamos aliados, necesitamos gente buena, gente probada, gente honesta, honorable, etc. Y posteriormente a eso, digamos, si hablamos de un programa de gobierno, entonces lo que tienes que hacer es darles autonomía de gestión. Y otra cosa que también tienes que hacer es sectorizar el gobierno. Sectorizar el gobierno, los servicios públicos, seguridad pública. Incluso hemos estado platicando, he estado rebotando la idea de cómo se vería, cómo apreciaría la gente la sectorización del cuerpo de regidores, que representen a una colonia, a 2, a 10, 15 mil o 20 mil habitantes, pero con una responsabilidad específica. Esa es la manera de bajar el gobierno, los servicios, la seguridad y la capacidad de gestión a las colonias populares. Pero se necesitan aliados y esos aliados tienen que ser gente probada, gente honesta y reconocida por la comunidad en sus colonias. Encontramos, por ejemplo, unos liderazgos que yo no conocía de mi partido, por ejemplo, en la colonia Severo Girón, y parte todo esto de un diálogo comunitario. Y eso es lo interesante, escuchar a la gente. ¿Cómo hacerle en este caso, Rodrigo? Porque durante años hemos escuchado quejas de líderes natos, tanto hombres como mujeres, del PRI, por ejemplo, aquí en Cajeme, que están resentidos, que están sentidos porque no se les toma en cuenta a la hora de que se llega al triunfo, electoralmente hablando, que se les relega cuando eso sucede, pero cuando está la campaña los traen como caballitos de batalla, y que constantemente estamos escuchando esa queja, y son líderes que te dan una chamba, pero bastante fuerte el partido. Sí, nomás que aquí hay una cuestión de percepción, de filosofía. Aquí yo lo que les digo es, tenemos que rescatar el sentido de comunidad.
Entonces primero tenemos que poner ante todo la comunidad, lo que es común, lo que es de todos. Y los que están dispuestos a trabajar por lo común y por lo de todos no deben de sentirse relegados. Cuando un líder está buscando un beneficio particular, personal, o que sea incluido en determinadas prebendas o cosas de gobierno, por supuesto que el gobierno o el ayuntamiento o cualquier nivel de gobierno no va a ser capaz de asimilar todos esos liderazgos, digamos, que dicen yo participé en la campaña o yo voté por ti y por ende me corresponde que me apoyes en esto y en esto otro. Los gobiernos tienen que basarse en lo común, en lo comunitario, y ahí sí caben todos. ¿Cómo lo harías, precisamente yéndonos para allá y futureando un poco, cómo formarías tu equipo de trabajo en un momento determinado de que ya el voto te favorezca? Y esa siempre es la pregunta, y siempre por lo regular escuchamos la misma respuesta, y en la práctica es algo totalmente distinto. ¿Cómo armarías tu equipo tú? Mira, para nadie nos resulta extraño saber de que la cosa está muy maleada, de que la cosa pública, la política, etcétera, está muy maleada. Entonces, lo primero que tenemos que buscar, Daniel, es gente buena. Son liderazgos auténticos, con capacidad y con ganas de servir a la gente, gente probada, gente destacada, gente reconocida, con prestigio que cuidar y con capacidad. Entonces, ese debe de ser un equipo de trabajo, pero también ese debe de ser el equipo que tiene que estar en la colonia. Esos son los aliados que el gobierno necesita para llevar el gobierno a las colonias, donde hay mucha ausencia de gobierno. Pues interesante todo esto, Rodrigo. Es como se ha venido manejando, tocando puertas, platicando con las gentes en la colonia, platicando con diferentes agrupaciones. Y esto es una dinámica que la has implementado desde hace mucho tiempo, pero que públicamente, creo que hasta hoy muchos se están enterando de que Rodrigo Burz Castelo se maneja de esta manera. ¿Vas a continuar con esta dinámica reuniéndote con grupos en las colonias, en el ejido, en el área rural, aquí en la ciudad? Tenemos una enorme capacidad de trabajo y vamos a incrementar esto. Estamos atendiendo diversas reuniones todos los días. Por ejemplo, estuvimos en el Bibi ahí con Terencio Valenzuela, con Willy Juraica, con el Pachichas, el de Guerreros ahí del fútbol, etcétera, y tratando el tema del deporte, por ejemplo. Les decía, vamos viendo cómo hacemos una política del deporte y no cómo hacemos política con el deporte. Cómo buscamos que el deporte vaya enfocado a las clases populares, a las colonias populares, y definiendo claramente cómo el deporte puede ser una herramienta de prevención de adicciones y vicios. Porque también estuve en un albergue en Plan Oriente ayer, y la verdad de las cosas de rehabilitación de adictos a las drogas fuertes, y la verdad que es un problema de lo más severo, y las condiciones de rehabilitación, que también hasta de centro psiquiátrico funciona, si se puede decir, los daños causados por las drogas, por la desintegración, por la disolución familiar, etcétera, son enormes. Y ese tipo de iniciativas de este señor Mario hay que apoyarlos también. Sí, Cajeme está creciendo, es muy amplia y densa la población que tenemos, y requiere crecer también con este tipo de espacios para respaldar este tipo de personas. Vemos que pues solamente es la política asistencialista la que se tiene para atender, por ejemplo, a sectores vulnerables como las personas con ese problema de adicción, que si bien es cierto tenemos la UNAIDES acá en Providencia, pero no funciona al 100%. Nos falta un centro psiquiátrico que dé respaldo a todo este tipo de personas. Nos falta un centro donde se atiendan a tantas personas indigentes que los ve uno en la calle con la tristeza de que pues el calor está muy fuerte o el frío está muy fuerte y no hay quien voltee a verlos, más allá de que se les lleve una cobija, un chocolatito caliente o se les canalice al Hospital General, y hasta ahí llega la atención. Falta un centro que agrupe todo ese tipo de especialidades y que dé atención a estas personas aquí en Cajeme.
Las atenciones psiquiátricas, por ejemplo, con Claudio Parra, que es el administrador de una de los centros de rehabilitación, el que está allá por el centro piscícola. Ellos tienen una organización y nos vamos a reunir posiblemente la próxima semana con quienes dirigen todos los centros de rehabilitación, todos los centros contra las adicciones aquí en Cajeme. Y vamos a platicar y a dialogar, a tener un diálogo comunitario. Pero necesitas una visión. ¿Qué es lo que buscas? Una visión de gobierno, y también necesitas definir claramente qué es lo que la sociedad puede hacer. Hay gente brillante. Estuve ahí en el VIPS con miembros de la logia masónica, y la verdad de las cosas es de que cómo se aprende con gente preparada. Hay gente extraordinaria ahí. Con formación política. Es muy interesante estos diálogos. Pues qué bueno, me da gusto que sigas caminando de esa manera. Y ya nomás para concluir, preguntarte en este momento cuál es tu principal preocupación social, políticamente y económicamente hablando. Pues el reclamo es la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de seguridad pública, la violencia, las adicciones. Sobre todo, eso es lo que la gente me está diciendo que son los principales reclamos. La falta de trabajo. Y lo que tenemos que buscar hacer, y eso lo platiqué con los miembros de la logia masónica, es que tenemos que generar confianza para que el inversionista local empiece a invertir más en su comunidad, y que después lo hagamos tan atractivo y que exista una imagen de ciudad tal que la gente de fuera empiece a fijarse en Ciudad Obregón. Oye, Rodrigo, como siempre, un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y más adelante seguramente tendremos más oportunidad de platicar contigo sobre otros temas y lo que estás haciendo aquí en el municipio de Cajeme. Gracias, que tengas un espléndido viernes. Muchas gracias y ojalá que nos veamos con los tacos ahí con los Hoy con el favor de Dios en la noche, ¿no? Seguro. Gracias, Rodrigo.